Muy buenos días con todos. Mi nombre es Brian Alexander Carrión Zarango. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja y actualmente me encuentro cursando el octavo ciclo de la carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente. En esta ocasión vamos a tratar un tema importante como es la bioremediación microbiana aplicada a suelos contaminados por plaguicidas. Bueno, esto se pretende realizar una evaluación de esta técnica aplicándolo en el cantón Catamayo, debido a que este lugar es un sector que netamente se dedica a la producción agrícola. Bien, para empezar a hablar un poco de esta temática interesante, vamos a introducirnos un poco a lo que sería al factor o al recurso que resulta perjudicado con el uso indiscriminado de, de estas sustancias tóxicas. Bueno, el suelo es uno de los elementos básicos del ambiente natural, pues este es un recurso vital que nos ofrece o nos da soporte físico en el cual pueden residir todos los seres bióticos y abióticos. Durante siglos la humanidad se ha servido de este recurso tanto para la producción agrícola, para la industria, para la infraestructura y un sinnúmero de actividades que han llevado al desarrollo de la humanidad. Hoy en día, el uso del suelo, más del 50% representa para usos de agricultura. Para potencializar este uso, el ser humano se ha apoyado de ciertas sustancias que, que son destinadas para prevenir, destruir o controlar cualquier agente nocivo a la producción. Bueno, este tipo de agentes se lo conoce como agroquímicos y en su clasificación existen insecticidas, fertilizantes, entre otros. En este caso en particular vamos a analizar un poco lo que serían los plaguicidas. Los plaguicidas pueden existir de diversas clases, pueden ser utilizados para diferentes plagas. Estos pueden ser insecticidas, herbicidas, rodenticidas, fungicidas, fumigantes, entre otros. Todos estos, como ya lo había dicho, van en pro de prevenir, destruir o controlar cualquier plaga que atente contra la calidad y la producción de nuestras siembras. Bueno, ¿cuál es la problemática de los plaguicidas? Pues los plaguicidas son los principales compuestos que se han utilizado para controlar las plagas y enfermedades y pues se han utilizado popularmente en todo el mundo en los sistemas agrícolas modernos. Sin embargo, el uso intensivo de estas sustancias han dado lugar a graves problemas ambientales, porque entre las propiedades que tienen estos compuestos es que son recalcitrantes o bien se degradan muy lentamente. Debido a su naturaleza altamente tóxico, existe una gran preocupación por las grandes cantidades de residuos de plaguicidas que existen en el medio ambiente. Este, esto se da por la dependencia que tienen los agricultores a este producto. Eh, Se piensa que, bueno, muchas personas piensan que mientras más producto aplico a mis cultivos, mejores van a salir. Y pues esto en realidad es totalmente falso, porque hay que aplicar las dosis adecuadas o las dosis correctas para que este producto a la larga no cree resistencia en agentes nocivos. Otro de los problemas que traen estos plaguicidas es que son persistentes y bioacumulables. ¿Qué significa que son persistentes? Pues como ya lo había mencionado anteriormente, estos productos se demoran mucho tiempo en ser degradados. Y bioacumulables es cuando estos productos pasan a través de la cadena trófica y se van almacenando o se van quedando en los tejidos grasos de los seres vivos, produciéndose también otra problemática que es la biomagnificación, que es el incremento de sustancias nocivas o sustancias tóxicas en los seres vivos. La difícil degradación y altamente tóxicos, como ya lo había mencionado también,
no todos los seres vivos tienen la capacidad de degradar estas sustancias y por lo que cuando están expuestos por prolongados tiempos o tienen contacto directo con estos compuestos, estos se vuelven dañinos y pueden acarrear problemas de salud. En el ser humano podemos tener problemas como intoxicaciones, afecciones a a las vías respiratorias y pues esto puede desembocar en la generación o provocación de cánceres. Otra de las problemáticas que afecta a todo el medio ambiente es la contaminación de los recursos naturales. Bueno, mucha gente dirá, solo le aplico directamente a mis cultivos y al suelo, pero también tenemos aquí la influencia de las condiciones climáticas. Cuando se aplica uno, un plaguicida, y existen corrientes de aire, estas pueden ser llevadas hacia otros lugares aledaños a donde se aplicaron, provocando una contaminación del aire, y estas pueden ser ingeridas por las vías respiratorias, o también pueden ser arrastradas por la lluvia, produciéndose una infiltración en el suelo y pudiendo llegar a contaminar las aguas subterráneas, afectando así la vida acuática. Y esto desemboca en otro problema que es la transferencia de contaminantes en la cadena trófica. Bueno, aquí podemos ver en este gráfico cuando se aplica un plaguicida, habrán microorganismos que tal vez puedan degradar este tipo de sustancias, pero habrán, o sea, parte de estas sustancias también se va a volatilizar, como ya lo había mencionado, y estas podrán ingresar por las vías respiratorias de los seres vivos. También estas sustancias pueden ser absorbidas por ciertos microorganismos y se pueden almacenar en el caso de las plantas. Por ejemplo, cuando una planta absorbe este tipo de sustancias, estas se ven almacenadas en las diferentes partes de su estructura. En este caso, digamos que este sea un árbol de manzanas y puede que cuando este árbol absorbe este tipo de sustancias, pueden quedarse almacenadas en la fruta. Posteriormente, esta fruta puede ser consumida por un ser humano o por un animal, entonces dándose así la transferencia de este contaminante a nivel de la cadena trófica. Bien, desde que el ser humano descubrió que puede tener o puede sacarle un gran provecho al uso del suelo en lo que es para la producción de sus alimentos, de ahí hasta la actualidad se han inventado, se han ideado eh, un montón de técnicas para la producción de alimentos. Bueno, una de esas técnicas es la forma en cómo realizar, digamos, la fumigación de diferentes sustancias que van en pro del cuidado o prevención de que de ciertas plagas ataquen nuestros cultivos. Si bien es cierto, tenemos desde bombas manuales, tenemos desde las bombas manuales, tractores, avionetas, y hasta se han ideado con drones de fumigación. Bueno, si bien es cierto, pues estas técnicas son muy eficientes al momento de trabajar grandes extensiones de tierras, ¿no? Para fumigar, aquí las ventajas que nos ofrecen es de que menos mano de obra y el tiempo para poder fumigar es bastante corto. Es muy eficiente al momento de fumigar. Pero bueno, ¿cuál es el impacto ambiental que estamos generando? Si bien es cierto, como me pareció haberles mencionado anteriormente, de que las corrientes de aire influyen mucho en lo que es en la dispersión de los contaminantes. En el caso de las avionetas o de los drones de fumigación, aquí esta sustancia tiende a ser es fácilmente arrastrable por las corrientes de aire, por lo que esta sustancia llega, no, o sea, no solo se queda en este terreno que vemos aquí, sino que es arrastrada a lugares aledaños a esta sección. Entonces, por lo que se genera una contaminación bastante extensiva.
Entonces, eh, supuestamente estamos mejorando el sistema de producción, pero ¿a qué costo? Bien, entonces llegamos al punto donde nos preguntamos si son buenos o malos los plaguicidas. Si lo vemos desde el punto de la producción, podemos decir que estas sustancias nos ayudan mucho porque protegen a nuestros cultivos y por ende tenemos mayor producción y por ende también nos ayuda a generar ingresos económicos. Pero bueno, ¿y qué pasa desde el punto ambiental? El uso intensivo y extensivo de estas sustancias provocan que a largo plazo provocan que el suelo vaya deteriorándose y vaya perdiendo su capacidad productiva. Se pierde la fertilidad del suelo. Entonces, digamos, si en este mes, ejemplarizando, si en este mes yo abuso y uso demasiadas concentraciones de cualquier plaguicida, puede ser organofosforados, entre otros, de aquí a, por decirlo así, a un año, vamos a tener un suelo totalmente desértico. Este suelo ha perdido la capacidad o sus propiedades físicas, químicas, biológicas y por lo cual se convierte en un suelo que ya no nos sirve. Entonces, no se puede decir que un plaguicida es bueno porque a la larga mmm, nos va a generar un impacto ambiental bastante grave. ¿Dónde se concentra la mayor parte del contaminante? Bien, si bien es cierto, estas sustancias deben ser aplicadas directamente a la planta porque ese es el fin con el cual se los ha creado. Pero hay estudios que mencionan que más del 50% de la sustancia que se está aplicando a la planta es dispersada por el viento, es decir, que esta no llega en su 100% a la planta, solo llega una fracción de esta sustancia y el resto se ve arrastrada por las corrientes de aire o otro porcentaje también se queda en la capa superficial del suelo. ¿Qué se pueden hacer en estos lugares? Pues existen diferentes técnicas de recuperación del suelo. Hay técnicas físicas y químicas, pero estas técnicas muchas de las veces resultan ser muy costosas e intrusivas para el suelo, pues estas alteran sus características físicas, químicas y biológicas. Es por eso que hoy en día se está desarrollando bastante lo que es la bioremediación, que es un enfoque nuevo en la cual trata de hacer uso de organismos vivos para hacer una degradación natural de sustancias tóxicas. Bueno, esta contaminación por plaguicidas puede darse de dos formas. Una que puede ser difusa de bajo nivel, que hace referencia, por ejemplo, a las zonas de producción, donde los agricultores usan este tipo de sustancias para cuidar sus productos. Usan dosis, por ejemplo, se habla de una de bajo de nivel cuando se usan dosis que no son apropiadas en los cultivos. Pero también existe otra fuerte contaminación del suelo y de aguas superficiales y subterráneas en áreas definidas. Bueno, con áreas definidas nos referimos a los lugares donde, por ejemplo, pueden ser industrias que se dedican al desarrollo o a la creación o elaboración de estas sustancias y que botan sus residuos sin ningún tipo de tratamiento. Puede ser esto al agua o al suelo directamente, provocando una contaminación, eh, una contaminación en un solo punto y que obviamente esto puede extenderse y causar más impacto ambiental. También tenemos lugares donde se almacenan este tipo de sustancias que por A o B razones pueden existir accidentes como derrames de estos líquidos provocando una contaminación del sitio. Bien, entonces entramos al tema de lo que es la bioremediación microbiana. La bioremediación microbiana es una técnica rentable que no requiere de mayor inversión económica, que permite el uso de microorganismos eh, capacitados para la biodegradación de sustancias tóxicas, la cual transforman bueno, modifican la estructura del contaminante.
convirtiéndolo en sustancias menos nocivas para el ambiente. La bioremediación es una tecnología innovadora que tiene el potencial de aliviar numerosos problemas de contaminación por diferentes contaminantes. Y sin duda esta técnica se la ha elegido en varios sitios para disminuir la contaminación. Los procesos de la bioremediación pueden ser clasificados ampliamente en dos grupos, pueden ser ex situ e in situ. Las tecnologías de bioremediación ex situ pueden incluir bioreactores, biofiltros, cultivos en la tierra y algunos métodos de compostaje. Y también tenemos las tecnologías de bioremediación in situ, que incluyen bioventilación, biocombustión, bioestimulación y sistemas de suministro de líquidos y algunos métodos de compostaje. Los tratamientos in situ tienden a ser más atractivos, pues porque requieren menos equipos, generalmente tienen un costo menor y generan menos perturbaciones al medio ambiente. El papel de los microorganismos, pues los microorganismos tienen un rol importante en nuestro medio natural, pues muchos de ellos poseen propiedades particulares que son, que son, o más bien que nos sirven para poder combatir a los contaminantes que existen. Hay estudios que revelan de que se están realizando investigaciones con ciertas enzimas que poseen estos microorganismos que son capaces de degradar sustancias que son altamente tóxicas para otros seres vivos. También se han realizado investigaciones y se han determinado que bacterias como la Flavobacterium, Azotabacterium y las Pseudomonas son pioneras en la degradación de muchos agentes contaminantes. También tenemos una ruta metabólica que sigue para la degradación de los plaguicidas. Bueno, esto depende también mucho de la naturaleza del plaguicida que se esté tratando y de las condiciones ambientales en las que nos encontremos. Y también, muy importante, es el tipo de microbios que se estén utilizando. Bueno, primero tenemos una transformación oxidativa, que esta transformación es mediada por enzimas oxidativas, tales como el citocromo P450, tenemos peroxidasas y polifenol oxidasas. También tenemos una transformación hidrolítica, que es mediada por hidrolíticas o hidrolasas, que enciende los enlaces del sustrato mediante la adición de hidrógeno o grupo hidroxilo de las moléculas del agua. También tenemos una transformación reductora, que es mediada por enzimas reductoras. Estas son las nitroreductasas, mediante la cual se produce la eliminación del anión por reducción. Y tenemos la reacción de conjugación, que mediante la cual se añade un compuesto natural oxígeno o endógeno al pesticida que facilita la mineralización. También tenemos que existen factores que influyen bastante en lo que es en la degradación de los plaguicidas. Mencionando algunos de ellos tenemos que son la estructura del plaguicida, la concentración del plaguicida, el tipo de suelo, humedad del suelo, la temperatura, el pH, la salinidad del suelo y la materia orgánica en el suelo. Bueno, entonces la estructura del plaguicida, la estructura de una molécula de pesticida también determina sus propiedades físicas y químicas y su biodegradabilidad inherente. Los sustituyentes en el anillo de fenilo influyen en la degradación y la introducción de grupos polares, y esto hace que el compuesto sea susceptible al ataque microbiano. Los sustituyentes halogenados o alquilo tienden a ser una molécula que sea una molécula más resistente a la biodegradación. También tenemos lo que es la concentración del plaguicida. Pues bien, la concentración del plaguicida es un parámetro importante para determinar la tasa de biodegradabilidad.
La tasa de degradación disminuye aproximadamente en proporción con la concentración residual de plaguicida. Es decir, que si tengo demasiada concentración de un plaguicida, los microorganismos van a tardar más tiempo en poder degradar esta concentración. El tipo de suelo también es otra propiedad importante, eh, tenemos el parámetro como el tipo de suelo, el contenido de arcilla, el pH, afectan abundantemente o en gran medida eh, la forma o el tiempo de degradación de un plaguicida. El pH del suelo puede afectar en la absorción del plaguicida y los procesos de degradación abiótica y biótica. Dice, influye en el comportamiento de absorción de la molécula de plaguicidas en superficies arcillosas y orgánicas y por tanto en la especiación química, la movilidad y la biodisponibilidad. Bien, para este estudio se ha planteado, digamos, como objetivo evaluar la técnica de bioremediación microbiana para suelos contaminados por plaguicidas en el cantón Catamayo, provincia de Loja. Bueno, esto a raíz de que se sabe de que en el cantón Catamayo su principal actividad es la producción agrícola, partiendo de que se produce la caña de azúcar, maíz, bueno, maíz en pocas cantidades. Lo que sí se produce, digamos, se utiliza bastantes extensiones de tierra, es para el pepino, tomate, entre otros. La metodología empleada para este estudio pues empieza con el área de estudio. El lugar que nosotros vamos a aplicar esta técnica será en el cantón Catamayo, que se encuentra ubicado con las coordenadas geográficas de 3 grados 58 minutos 60 segundos al sur y 79 grados 21 minutos 0 segundos al norte. Posee una altitud de 1232 metros sobre el nivel del mar. El clima que posee es cálido seco para la zona urbana del cantón y para las parroquias rurales, estas poseen un clima subtropical. Está compuesto por 6 parroquias, entre rurales y urbanas. Las parroquias rurales son Zambi, Guayquichuma, San Pedro de la Bendita y El Tambo. Y las parroquias urbanas son Catamayo y San José. Bueno, este lugar se caracteriza por su principal actividad, que es la agricultura. Aquí se dedican a la producción de caña de azúcar, a la producción de tomate y pepino. La toma de muestra tiene como objetivo determinar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Esto, esto para determinar el grado de contaminación en el que se encuentra el suelo. Antes, antes de tomar las muestras debemos realizar un plano en la cual se deben distribuir las áreas eh, que tengan dimensiones semejantes para que exista una muestra adecuada. Para ello se deberá tomar en cuenta parámetros como el color del suelo, si existe salinidad, el pH, eh, la textura y pendiente del terreno. Para la recolección de las muestras vamos a utilizar un barreno agrícola. Este barreno nos permitirá tomar las muestras con un volumen igual. Bueno, por cada área de muestreo se tomarán 3 muestras y las submuestras se tomarán de 20 a 30 centímetros. Luego estas serán depositadas en fundas Ziploc debidamente esterilizadas para luego ser transportadas para el análisis de laboratorio. Una vez que las muestras han sido trasladadas al laboratorio, se procederá a realizar los análisis respectivos. Bueno, las propiedades físicas para determinar la textura, estructura y color del suelo. Las propiedades químicas, el pH,
propiedades biológicas, aquí para identificar los microorganismos que habitan en este suelo. Y también vamos a utilizar lo que es la espectrometría de gases, bueno, que es una técnica analítica instrumental de alta sensibilidad que es capaz de identificar cuantitativa y cualitativamente cualquier tipo de mezcla de sustancias mediante el análisis de su patrón de fragmentación. Entonces, esta técnica nos permitirá analizar y cuantificar elementos traza o residuos de sustancias que hayan sido utilizados en estos suelos. Bueno, y en la parte final de la metodología tenemos lo que es la identificación de cepas bacterianas, para lo cual se extrajo 1 gramo de muestra de suelo contaminado con agroquímicos, y luego se lo llevó a una dilución en solución salina a una concentración de 5%. Luego de agitar con el equipo Vortex, se llevó 1 milímetro de cada dilución por medio de micropipeta al cultivo en cajas Petri con agar centrímeda en diluciones de 10:3 hasta 10:5. El agar centrímeda bueno, es un medio ideal que nos permite aislar e identificar bacterias, en especial pseudomonas, debido a que es un medio selectivo para este tipo de bacterias, estimulando la generación de pigmentos que generan una tonalidad verdosa a medida que la bacteria va madurando. Ahora, para identificar la cepa bacteriana se usó el kit API 20E, que nos permite identificar los diferentes géneros de bacterias y bacilos gram negativo. El kit funciona mediante 20 microcápsulas que contienen distintos reactivos deshidratados. Estos reactivos, al momento de entrar al contacto con las bacterias, producen una reacción dando una coloración específica para la bacteria estudiada. Una vez que se identifican las cepas bacterianas, se procede a la obtención de un mayor número de colonias a partir de las colonias que ya se aislaron. Entonces, en el proceso de bioaumentación se prepara una solución con agua y melaza a 300 partes por millón. Luego el contenido de 2 cajas Petri con colonias de pseudomonas fue trasplantado a un recipiente de 150 milímetros con melaza. Posteriormente, el recipiente y su contenido es llevado a incubación durante 4 horas a 36 grados centígrados para lograr una aclimatación y mayor desarrollo de las colonias. Finalmente, pues la bioaumentación, o para saber cuántas colonias lograron crecer, se hace una diferencia entre el número de unidades formadoras de colonias agregadas al inóculo inicialmente y el número de unidades formadoras de colonia después del tiempo de incubación. Y esto nos permitirá determinar digamos, el número de colonias que se han incrementado. Bueno, finalmente lo que se espera de este proyecto es que la bioremediación por medio de bacterias resulte ser exitosa. Bueno, una vez que ya tengamos las bacterias que inoculamos, que cultivamos listas, al momento de que vayan a ser aplicadas a las áreas de estudio, se espera que estas que se puedan adaptar exitosamente y que pues puedan degradar el contaminante sin que estas resulten afectadas. Bueno, como conclusiones, pues tenemos que la bioremediación microbiana surge como una solución que es viable económicamente y que socialmente es aceptada. Este nuevo método estudia el desarrollo para la utilización de organismos vivos para la degradación, reducción o eliminación de sustancias dañinas como los plaguicidas. Pero bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, esta es una técnica que está en desarrollo, por lo que es muy necesario seguir realizando estudios
y profundizarlos bastante sobre los mecanismos que tienen los microbios, el mecanismo de los microbios, las enzimas involucradas en el proceso de degradación. Pienso que esta es una herramienta que en un futuro nos será muy útil y que de hecho creo que vamos a depender mucho de estos organismos porque por su capacidad para poder tolerar altas concentraciones de sustancias tóxicas. Entonces es muy necesario de que se sigan realizando este tipo de estudios. Y bien, tenemos, esta es la bibliografía que he utilizado para esta investigación y eso es todo lo que puedo decir acerca sobre la bioremediación microbiana. Gracias.